¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Bueno, bueno, estaba diciendo que las uniones, la diferencia que tenía con las estructuras era el que compartían memoria. Los miembros comparten la memoria, o sea, comienzan en la misma posición de memoria. Algo que en la estructura no pasaba. La estructura era una después de la otra, en las uniones comparten la misma posición de memoria. Entonces, al fin y al cabo, la estructura en general siempre tiene el tamaño del miembro, digamos, que requiere más capacidad de memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, el int, si cada uno de estos cuadraditos representa un byte y tenemos un miembro que es un int y un char, y bueno, toda la unión va a tener el tamaño de un int, ¿sí? Y habíamos visto el ejemplo de cómo se podían usar, que uno cuando cargaba la unión, uno cuando carga la unión, depende de a dónde la carga. Por ejemplo, si tenemos un float y un int y cargamos en el float, la unión va a respetar la nomenclatura, el formato, el protocolo de el float. Y en cambio, si lo cargamos en el int, se va a cargar como si fuese un int, ¿sí? Como si fuese un entero con el polinomio ponderado, ¿no? Y si nosotros cargamos en uno y tomamos desde el otro, y bueno, siempre se va a leer como corresponde desde el miembro que lo estoy leyendo. Pero la información en los bits está guardada como se asignó, ¿sí? Ese es el gran secreto. Entonces, bueno, este era el caso, ¿no? Nosotros cargamos, nosotros cargamos en un float, si teníamos una unión, este era el ejemplo vamos a poner un ejemplo de un float y un int, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, tienen el mismo tamaño. Pero cuando guardamos el float, por ejemplo, este número 3,125 se guarda con los bitsitos, ¿sí? Correspondientes a un 3,125, ¿sí? Y cuando tratamos de leer el entero, vamos a ver que en realidad esos bits ya fueron guardados así, de esa forma, pero cuando nosotros la leemos como leemos desde el entero, la computadora dice, bueno, quiere que le lea estos bits como si fuesen un entero. Y eso es lo que hace, y por eso da este número. Y al revés lo mismo. Bueno, eso les mostraba acá, que habíamos hecho este ejemplito. Eh, ¿Qué más habíamos visto? Bueno, cómo se inicializaba, que eran entre llaves de todas formas, y ahora en realidad no teníamos que separar con coma los miembros porque ahora únicamente asignamos a un miembro, ¿sí? Si nosotros no decimos nada, el único miembro que se inicializa es el que está primero. No importa el tipo, el que está primero, ¿sí? Y habíamos dicho que se podían usar los especificadores los inicializadores designados. ¿Y qué más habíamos visto? Las operaciones permitidas, bueno, podemos tomar memoria, desreferenciarlo, podemos usar el operador punto, el operador flecha, todo eso es exactamente igual. Y no se permiten por los mismos motivos, o sea, porque las comparaciones a nivel digamos, del lenguaje, las comparaciones siempre se hacen en memoria, ¿sí? Es como que se comparan zonas de memoria. Entonces, al uno tener las uniones, uno nunca sabe cómo pueden haber sido cargadas, cómo pueden haber sido cargados, o qué puede haber quedado atrás. Por ejemplo, si nosotros tenemos un entero y un char, ¿no es cierto? Imagínense este caso. Tenemos un entero y un char. Cargamos un entero, pero después no lo usamos. Y después cargamos un char. Cuando nosotros cargamos el char, se escribe la parte de la unión del char. Los otros 3 bytes no se escriben, ¿sí? Eso es algo que Eso es algo muy interesante que lo podemos ver en un ejercicio.
Eh, está muy bien. Oh, era con chica. Vamos a tener un inchar. Yo le pongo de nombre al tipo. Así, inchar. No, usted le puede poner el nombre que ustedes quieran. En este caso, porque voy a mostrar un ejemplo de un int y un char, le pongo ese nombre. Pero pueden poner ustedes como siempre el nombre, cualquier nombre. Entonces imagínense que tenemos un char. Un char que se llama... nada. Chico y grande. ¿Sí? Entonces acá vamos a cargar la unión. Vamos a cargar la unión. Inchar. Vamos a cargar la unión inchar. Le vamos a poner U. Y le vamos a cargar al entero, al grande. Le vamos a cargar, por ejemplo, un 512. Si ustedes piensan, el 512, ¿qué, qué se escribe? El 512 es solamente un, eh, un bit, ¿no es cierto? Es el bit, el primer bit del tercer byte. Porque con el primer byte tenemos hasta 255, con el siguiente tenemos hasta 511, pero como es 512, en realidad es el siguiente bit. O sea, vendría a ser este es el bit, digamos, el noveno bit. ¿Sí? Entonces yo agarro acá, hago un printf, vamos a imprimirlo. Porcentaje de barra n, u.grande. Bien. Ahí me va a imprimir 512, no tiene nada raro. ¿Sí? Pero si yo vengo y pongo acá y cambio, y por ejemplo al chico le pongo un 1, vamos a imprimir ahora chico. Ahí imprimo chico. ¿Qué pasa si yo vuelvo a imprimir grande? Y ahí está el... Porque yo ahora en la unión cargué un 1, ¿sí? En chico. ¿Qué pasa si yo vuelvo a imprimir grande? ¿Qué imprime? ¿Alguien tiene alguna idea? $5.121, una cosa así. Porque ¿por qué? No estaría entendiendo mucho la unión. No tenés la unión, pero... vamos a ver. Esto es así. Imaginemos, ¿no? Acá que tenemos. Vamos a poner así. Ahí está. Vamos a poner acá los 8 bits. Los 8 bits. Esto. ¿Sí? Tenemos los 8, sí, perfecto. Esto es la memoria, esto es como está en un int, ¿se entiende? Vendría a ser mi entero. Pero también, este es mi entero, pero también, como es una unión, se comparte la memoria, el entero y el int. Entonces, cuando yo leo un entero, lo empiezo a leer desde acá. Es como que yo empiezo a leer desde acá. Cuando yo empiezo a leer acá, desde acá. Desde ahí es el entero. ¿Sí? Y cuando yo leo un char, también es desde ahí. También leo desde ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo leo un entero,
me lee todo esto. Y que cuando yo leo un char, me lee solamente esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Yo escribí 512. Me puso este ahí. Porque era así, ¿no? Este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 256. 502, a ver, ahí está. 256, 512. Está bien, me equivoqué yo. Era acá. Bueno, entonces, ahí está. 512 es ese. ¿Sí? Entonces yo ahora dije, si yo escribo el 512, me pone ese bitcito. Y acá viene la trampa. Yo lo que dije es, voy a poner un 1 en el chico. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Como lee un char, va a trabajar sobre esto nada más. Y lo otro es como que queda olvidado. Está en la memoria, pero está olvidado. ¿Sí? Entonces yo voy a trabajar sobre esto. Y pongo un 1 acá. Y si lo leo, está bien, me lee el 1, porque yo estoy trabajando con el char. Pero el problema es que si ahora yo quiero decir, che, a ver, mostrarme grande, me va a mostrar todo esto. Y yo me había olvidado de que había puesto este bit ahí. Por eso hice trampa y puse justo ese valor. Entonces, cuando imprimo de vuelta el grande, tarán, me aparece eso. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Se entiende? Parecería a primera vista que yo no estoy cumpliendo las reglas, porque si yo había modificado mi unión, claro, pero al tener dos elementos de distinto tamaño y después trabajé con el elemento chiquito, entonces como que me olvidé de esto. Se entiende que en este ejemplo está bien claro, ¿no? Ahí. Pues yo puse este 1, cuando yo cargo el entero, lo cargo ahí. 512 es esto es 512. Y en realidad es todo el número este gigante, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales no se puede hacer ningún tipo de comparación acá. Porque, ¿cómo vos saber? Por ejemplo, yo puedo haber cargado en mi programa, yo puedo haber cargado en el miembro chico, puedo haber cargado el 1. Y digo, sí, está bien, ahora voy a comparar el 1 contra una variable entera. O sea, voy a compararlo con una variable entera. Pero en realidad, si es un entero, me va a tener que comparar contra todo esto. Y este número no está dentro de lo que yo quería. ¿Sí? ¿Se entiende ese detalle? No es un detalle menor. Entonces, cuando ustedes tienen uniones, eso es lo complicado. Que ustedes, al trabajar con un miembro, trabajan sobre ese miembro nada más. Y el resto, aunque sea de mayor tamaño, no importa. ¿Sí? Aunque sea, si es de mayor tamaño, no importa. Y no se lo toca más. Vamos de vuelta a la explicación. Cuando yo creo la unión, ponerle que se inicializa todo en cero. ¿Sí? Cuando pongo esto, grande es un entero. O sea que todo lo que yo voy a trabajar, cuando trabaje con grande, voy a trabajar sobre los 4 bytes. ¿Sí? Al ponerle 512, lo que estoy haciendo es poniendo un 1 ahí. ¿Sí? Y lo imprimo y me muestra el 502. Después cuando digo, bueno, en chico pone un 1, pero como comparten la memoria, pero chico es un char, o sea, va a trabajar sobre esto nada más. Y entonces le digo, pone un 1 ahí. Ok, pone un 1. Pero no modifica ni borra todo lo otro. No modifica ni borra todo lo otro. Queda. ¿Sí? Entonces, yo tengo que asegurarme de, cuando yo hago una modificación, tratar de leer desde el mismo lugar, porque si no voy a tener algún error o en realidad voy a tener algún comportamiento que yo no deseo. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? Sí, muchas, ¿no? Bueno, para ese motivo es que la igualdad realmente no se puede comparar. Bueno, y obviamente no se puede hacer, por el mismo motivo tampoco se pueden hacer operaciones, porque como las operaciones, al tener posibles diferentes tamaños, pues
puede pasar cualquier cosa. Eh, bueno, una de las cosas interesantes que yo había hecho era esto, que podíamos tener, para de vuelta, vamos acá, ya, copy, unión, dos, vamos a poner unión 3. ¿Qué tal si yo acá, esta es la unión, esta era así. Y esto era entero. Y esto es byte. Y acá vamos a poner 4. Este es el ejemplo. Entonces ahora el char y el entero comparten toda la misma posición de memoria. ¿Sí? Ahora este se va a llamar 4 char y ahora miren lo que va a pasar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Este se llama entero. Vamos a poner el entero de 512. Vamos a imprimir el 512. Y en bytes, o si quieres no imprimimos nada, no vamos a imprimir nada. Pero lo que vamos a hacer es imprimir los 4 bytes. Vamos a imprimir los 4 bytes. Byte B. Y este es 502. O si quieres vamos a poner 513. Pero 513 es justamente este 1 y acá este 1 ahí. ¿Sí? Entonces yo cuando imprimo el entero me va a imprimir el 503. Pero después lo que yo voy a hacer es ir imprimiendo. Imprimo este byte, después imprimo este byte, después imprimo este byte y después imprimo este byte. O sea, me tendría que decir 1, 2, 0, 0. ¿Sí? 1, 2, 0, 0. ¿Ven? Acá puede ser que se les aclare un poco más el panorama de cómo funciona la unión. Yo ahora estoy imprimiendo, yo tengo un byte, ahora tienen el mismo tamaño, un entero y 4 bytes, pues son justo un arreglo de 4 bytes, o sea, es un byte detrás del otro. ¿Sí? Y cuando yo lo imprimo al byte, me lo imprime como si fuese un byte solo, porque como si fuese un elemento cualquiera la regla. Pero justo están coincidentes y puestos de tal forma que coinciden con el entero. Y entonces como el entero yo le cargué el 513, o sea, este bichito y este bichito, ¿lo ven eso? ¿Se entiende esta parte? Entonces, esta parte de enteros está muy buena porque sirve es como que tomamos pedazos del entero y, y lo podemos interpretar de manera chiquita, de manera, o sea, como que lo cortamos. Cosa que es re difícil hacer sin esto, ¿no? Bueno, ahora miren una cosa. Bueno, esto mismo, si nosotros lo podemos usar, y uno de los ejemplos es el que yo le decía que mandáramos, que si tenemos el puerto serie, que es el puerto serie que transmite de a un byte, ¿sí? Conectado a un componente una plaquita electrónica conectada por puerto serie a la computadora, y nosotros necesitamos mandarle 32 bits, o sea, un entero o un float. ¿Qué hacemos? Y lo hacemos con una unión. Como que le mandamos los pedazos y después los juntamos en la compu, ¿no? Bueno. Vamos a hacer eso. Las cosas que nosotros podemos hacer acá, podemos combinar hasta ahora todo lo que hemos visto de arreglos, uniones, estructuras, se pueden combinar como nosotros querramos. Fíjense, pueden tener una unión, pueden tener una estructura dentro. Una unión puede tener una estructura puede tener una unión,
Habíamos visto recién acá, teníamos arreglos. Podemos hacer arreglos de uniones o que una unión tenga un arreglo. Lo habíamos visto eso también. Entonces, bueno, podemos tener muchos arreglos, así como este. Entonces el uso sería el ahorro de memoria. Eso es lo que mostraba, que dependiendo de... Si nosotros tenemos muy limitada la cantidad de memoria, podemos usar esto para ahorro de memoria. ¿Sí? Tenemos todos los mensajes posibles, o sea, todos los mensajes posibles los tenemos todos dentro de una misma unión. Entonces, dependiendo de si queremos poner guardar un mensaje de información, un mensaje que es un aviso, tipo un warning, o un mensaje de error, bueno, copiamos la cadena que queremos dentro y después la usamos como una variable, ¿no? Pero lo lindo que tiene esto es que nosotros podemos escribir el programa, es como que queda bien comentado, ¿no? Porque nosotros entendemos bien este programa. Este programa se entiende cuando nosotros lo leemos así, porque imprimimos el mensaje. Puede parecer a primera vista que esto es medio redundante, porque última pone mensaje y listo, una cadena que sea mensaje y listo. Pero en cambio esto me está diciendo qué tipo de mensaje es también. ¿Sí? Bueno. Y este es el ejemplo que les decía del 8N1. ¿Sí? Entonces lo que teníamos era un arreglo de caracteres, pero en unión, acá está, un arreglo de caracteres, pero en una unión con un float. Entonces, nosotros tenemos un sensor que, por ejemplo, guarda el dato float, y no se puede mandar el dato float por puerto serie, porque son 8 bits nada más que se pueden mandar. Entonces necesitamos sí o sí mandar de a char. Entonces lo que se hace es, se pone una unión y se va mandando un char de a un char por ese canal. Y desde la computadora los recibimos en la misma unión. ¿Sí? Bueno, esto está en el slide, ya se lo subí. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, este fue un repaso rápido, pero no tan rápido, de lo que hicimos la clase pasada. ¿Alguna duda? Cuéntenme. Porque ahora cambiamos. No, no cambiamos tema, pero. Nada. Bueno, estamos todos muy dormidos. Los campos de bit. Imagínense nosotros que tenemos una. Bueno, el tema con las estructuras es que por ahí puede ser que nosotros no necesitemos tanta memoria, no necesitemos tanta memoria para almacenar algún tipo de estructura. Por ejemplo, miren esta estructura. Yo quiero hacer una estructura que se llame time, ¿sí? Que es que adentro de la estructura tiene un entero para hora, un entero para minuto y un entero para segundo. ¿Sí? Pero puesto así, el unsigned int, puedo almacenar hasta 4, porque es unsigned, o sea, puedo almacenar hasta 4.000 millones y pico de enteros. ¿Sí? Pero yo necesito para horas solamente que vaya de 0 a 23. Y lo mismo acá. Tengo unsigned int y tengo hasta 60 me alcanza, o sea, de 0 a 59. Y sin embargo tengo los mismos, tengo hasta 4.000 millones. Entonces yo digo, no hay una manera de hacerlo más justo, de aprovechar mejor el espacio, porque si no, insisto, son muchos bits al vicio. Y entonces está lo que se llama el campos de bits. Nosotros le podemos decir al C que me dé una determinada cantidad de bits simplemente para un miembro. ¿Sí? Ahí está el número, 4.294 millones. Y el tamaño, como son
3 enteros serían 12 bytes. ¿Sí? Entonces acá está cómo se hace el campos de bit. Esto se llama, o sea, una estructura con campos de bit. ¿Sí? Nosotros estamos poniendo acá, con el 2 puntos, cuántos bits queremos que nos dé, que nos asigne para este miembro. ¿Sí? O sea, es igual que la estructura, todo igual que la estructura, nada más que apenas termina de definirse el miembro, antes del punto y coma, se pone el 2 puntos y se pone cuántos bits queremos que, que se asigne a ese miembro. ¿Sí? Entonces acá, como este era, queríamos de 0 a 23, con 5 son 32. ¿Sí? Con 5 bits vamos del 0 al 31. Está bien, pero con 4 no me alcanza, con 5 sí, porque con 4 es de 0 a 15, así que no me alcanza palabra, entonces le doy un bit más. Listo. Me va a sobrar, pero eh, no son 32. Y acá tengo 6 para, para los minutos, porque 6 son 64, o sea, de 0 a 63. Y con 6 también son de 0 a 63, así que con eso me alcanza. ¿Sí? Entonces, de esa manera, en mi estructura, si ustedes pueden imaginárselo, a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a copiar de vuelta. Campos bit. Struct es todo lo mismo, ¿no? Es como habíamos dicho antes. Tenemos acá, struct. Vamos a copiarlo directamente. Entonces, esto sería así. Esto sería como, en vez de ponerle los ceros, voy a poner HH, todas las H's, son 5H, vendría a ser. Estas 5 van a ser para la hora. H, H. Después hay que ver, o sea, esa sería una linda pregunta, es cómo se guardan, ¿no? Bueno, entonces tenemos 5 para H. Después le digo, dame 6 para M. Para los M, bueno, se guarda acá 3 de este lado, 3 de este lado. ¿Sí? Y después 6 para S. Entonces va a ser, acá hay 5, entonces desde acá. Ahí. ¿Ven? ¿Se entiende? Entonces es como que apilé todo el contenido de los miembros así. O sea, estos son los 5 bytes correspondientes para H. Cuando yo quiera cargar un valor en H, solamente se va a cargar ahí. No importa esto, no importa el resto del byte, ¿sí? Digamos, es como que va a trabajar como si fuese la unión, tomando solamente un byte, pero este ni siquiera es un byte, sino que va a tomar solo los 5 bits. O sea, se las va a arreglar el compilador para escribir solo estos 5 bits y no escribir nada acá, en el resto. ¿Sí? Esto no es más así, esto no es más así. Entonces, y el acceso es el mismo, exactamente, todo igual. Vamos a poner acá, la definición es igual, struct time, t, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá, y la inicialización, todo es igual, todo es igual. Yo digo, no, voy a cargarle 23, 59 y vamos a ponerle 58 para que sean diferentes. Y entonces digo t.h, t.m y t.s. ¿Lo ven? Es exactamente igual. Se usa el operador punto igual, se usa el operador flecha igual, es todo lo mismo que vale para estructuras, vale para las estructuras con campo de bit. Todo es lo mismo. La única diferencia es en bajo nivel que se escribe esto así.
podríamos después hacer, se lo voy a dejar para tarea, o se los voy a subir, ¿qué pasa si yo a una estructura la combino con una unión para poder ver qué me está guardando acá? Entonces podríamos ver qué está guardando cuando hacemos esto. ¿Eh? Eso se los voy a subir, se los voy a mostrar. Entonces es hacer una unión entre, por ejemplo, 4 char y este tipo de estructura. E imprimir cada uno de los miembros para que se vea qué es lo que está guardando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están entendiendo? ¿O estoy divagando mucho? Sí, se entiende. Bueno. Algunas reglas hay de que, por ejemplo, no tiene que exceder el tamaño, que se pone en 2 puntos, no tiene que exceder el tamaño del tipo. ¿Sí? Esto vale solamente para enteros, puede ser char, por ejemplo, pero no tiene mucho sentido. Siempre conviene poner el unsigned int y después directamente trabajar con el tamaño que nosotros querramos. Porque si nosotros trabajamos con char, no nos podemos exceder del tamaño de char. Entonces, y en cambio así, de esta forma, podríamos darle 1 bit o 2 bits si queremos, no importa. Entonces podemos manejar el tamaño como nosotros queremos. ¿Sí? Pero lo importante es que no supere el tamaño. ¿Qué otra cosa? El tamaño de bit no puede ser 0. Ahora vamos a ver que vamos a hacer otra cosa interesante. Tamaño de bit, así como para darle un tamaño, no puede ser 0. Y no se puede usar el ampersand para tomar dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como lo que yo le digo, che, a ver, dame el tamaño, dame la dirección de memoria de H. ¿Sí? No puedo, porque H es como que arranca en la mitad del byte. ¿Sí? No se puede. Entonces, no se puede usar el operador para los miembros, no se puede usar el operador dirección de memoria. Y obviamente tampoco se puede desreferenciar. Y bueno, esto yo les mostré acá de cómo lo organicé, eso lo organicé yo, como a mí se me ocurrió. Va a depender del compilador. Por eso dije que estaría bueno ver cómo se hace en cada caso, ¿no? Meterlo en una unión y decir, che, a ver qué está haciendo. Bueno, y si meten esto en el... Acá dice 4 bytes. ¿Por qué usa 4 bytes? Porque está, miren, siempre el tamaño de palabra, medio que por cuestiones de dejar alineada la memoria, va a usar los 4 bytes así. ¿Se entiende? Va a usar 4 bytes para después poner, pero son solamente 4. Habíamos dicho que esto, si usásemos una estructura, eran 12 bytes, porque eran 4 int, y este es un solo int. O sea que con un solo int yo pude solucionar en esta estructura, con un solo int, o sea, si bien es mucho menos lo que necesito, es como que por cuestiones, repito, de alineamiento de memoria, usa los 4 bytes. Es como si fuese un entero. Si no, serían 3 enteros. O sea, ahí hice un ahorro interesante. Hay veces que el ahorro es mucho mayor, ¿ves? Esto es lo otro que les decía. Existe algo que se llama padding, que es cuando nosotros completamos lugares dentro de la estructura, completamos lugares, completamos con 0, o no usamos algunos lugares, para que la memoria esté alineada y sea más fácil de acceso. Por ejemplo, yo acá, para que sea más fácil, yo podría comenzar, y sin perder capacidad de memoria, ¿no? Yo podría hacer que el M no empiece acá, sino acá voy a poner los 0 de vuelta, ¿sí? Y que comience acá. M, M, M. Y acá que estén los 0, y acá poner el S. Los 6 del S, ponerlos acá.
¿Se ve? Ocupo la misma memoria, incluso la misma cantidad de bytes, pero esto es mucho más sencillo de leer para el compilador que hacer esto. Porque para hacer esto tiene que hacer corrimientos, tiene que poner máscara, que vamos a ver la clase que viene o la siguiente, capaz que más cerca de la última. Digamos, a nivel de programación, o sea, a nosotros no nos importa, pero el compilador es mucho más difícil extraer H, M y S de acá que de acá. Acá es muy fácil hacerlo. ¿Sí? Acá con una unión, o sea, lo saco de una, por ejemplo. ¿Sí? Y acá no. Acá hay que hacer algo más elaborado. ¿Sí? Bueno, esto se llama padding. Estoy alineando memoria para que sea más fácil de leer. ¿Sí? Estos tres ceros que yo estoy poniendo ahí, se llama padding. Entonces, Una pregunta, ¿lo hace automático el compilador a eso o no? no, porque cuando yo lo hago así, yo lo que estoy queriendo es decir, no, meteme sí o sí. Cuando estoy pensando en campo de bit, digo, no, usa 5 así, 6 así, 6 así, y es como que los va apilando uno atrás del otro. El padding no es automático. Sí, El padding, porque sé que normalmente el compilador está hecho para hacer esas optimizaciones pequeñas de forma automática. Entonces pensé que a lo mejor podría hacer eso. algunas cosas sí, esto no. En algunas cosas sí lo hace. Hay algunas optimizaciones que las hace automáticamente, eso sin duda. ¿Sí? Incluso el compilador tiene opciones de optimización, que nosotros no las usamos, donde te mete más mano en el código incluso. El compilador puede cambiar tu código para que ande mejor, si vos agarrás y si vos se lo pedís. ¿Sí? Y eso después lo veremos en sexto año. ¿Qué más? Bueno, lo del padding, cómo hacer lo del padding. El padding se hace así. Se pone una estructura que no tenga nombre, ¿sí? Dice, así es un miembro, pero sin nombre, fíjense, unsigned int, y fíjense que ahí omití el nombre. Y simplemente pongo el 2 puntos y el padding que yo quiero. ¿Sí? Acá hace 27, o sea, acá está alineando directamente en el siguiente byte, ¿no? Como que si yo pongo 5 y 27, es como que todos estos ya las ponen en 0 también. Usó todos para padding. Yo dije, no, yo hice con 3. De hacer esto sería equivalente a poner algo así. Eso que está ahí sería así. ¿Sí? Ahí estoy haciendo, ahí meto este padding. Y después, con 2, ¿no? 2. Y el siguiente lo dejo así. No hace falta el padding ahí. Entonces, estos 3 son estos. Después son estos 2, son estos. Eso es para alinear el siguiente miembro. ¿Sí? Para que quede al principio de la memoria. Al principio del byte. Ya esto ya es una gran mejora. ¿Sí? Esto es en velocidad, porque acá en memoria no perdí nada acá en memoria. Sigo usando la misma cantidad de memoria, sigo usando los mismos 4 bytes, pero en velocidad aumentó muchísimo. Y después, para lo que decía Enzo, vamos a ver si hace el padding automáticamente o no. Ahora les voy a mandar un programita chiquitito ahora, más tarde. Se los pongo en el chat para que vean el tamaño o para ver cómo imprime o cómo guarda haciendo una unión con esta estructura. ¿Sí? Bueno, esto sería así. También podemos hacer que el padding sea automático también. ¿Sí? Pero el padding, para hacer padding automático, necesitamos hacerlo explícito. Por eso también te decía que seguro que no era así en este caso. Se puede poner el ancho 0, pero con un miembro digamos, un miembro anónimo. ¿Sí? Se usa el miembro anónimo. Se pone el 0
Y ahí el compilador va a decidir cómo alinear, cómo alinearlo del primero al segundo, o sea, dónde pone el segundo miembro. ¿Sí? Esto lo va a hacer automáticamente. O sea, ahí le estoy diciendo, bueno, alinealo vos, manejalo vos. ¿Sí? Entonces para eso se usa el 2.0. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Nada, el acceso es como ya les había mostrado, se usa, es exactamente igual. ¿Sí? Esa es la inicialización, se hace exactamente igual que las estructuras. El acceso es exactamente igual con el operador punto. Y nada más. Se puede usar, se puede poner el puntero, pero el puntero tiene que apuntar a toda la estructura, no puede ser un puntero a un miembro en particular. Porque yo les dije que, obviamente, como estamos trabajando a nivel de bit, no podemos tomar dirección de memoria de uno de los miembros porque no sabemos si está bien alineado o no. O sea, no se puede generalizar, así que no. ¿Alguna duda de esto? Estamos terminando la unidad. Lo último de la unidad que faltaba ver. A la olla, ahora vaya para siempre. ¿Ahí? Lo otro que tenemos que ver eran las constantes de enumeración. Las constantes de enumeración tienen también una forma parecida a la estructura, pero no son variables, son constantes, obviamente. Y se llaman de enumeración porque en realidad es como que son constantes que si nosotros no les especificamos nada, es como que se van enumerando. Pero cuando ustedes dicen, a ver, enumérense, pónganse en fila, enumérense, y uno va diciendo 1, 2, 3, cada uno va diciendo su número incrementado, bueno. Esto es una cosa así, una enumeración de ese tipo. Vamos a poner muchas constantes, como si fuesen en una estructura, vamos a poner muchas constantes. Y la primera, a menos que nosotros digamos lo contrario, la primera va a ser 0, la segunda va a ser 1, y así. ¿Sí? Y bueno, la palabra clave es enum. ¿Sí? La palabra clave es enum. Vamos a usar una etiqueta justamente para agrupar estas constantes. ¿Sí? Y después vamos a poner los identificadores, pero esta vez separados por coma. ¿Sí? Este es un detalle. Separados por coma. Y como la estructura de unión termina con el punto y coma cuando se cierran las llaves. ¿Sí? O sea, la diferencia es en la palabra clave, la diferencia es que es con coma, y la diferencia es que son constantes. ¿Sí? Para respetar la nomenclatura de las variables y constantes, nosotros vamos a usar mayúsculas para los identificadores de las constantes de estas de enumeración. ¿Sí? Bueno. Y acá en este caso, si nosotros queremos, lunes es 0. Lunes es 0, martes es 1, miércoles es 2. Y entonces como que la idea de la numeración es que nosotros también asignemos a estas constantes y a partir de ahora, nosotros ya no me importa si es 0 o es 1. En este caso no me importa si es 0 o es 1. ¿Sí? Es lunes. Es como que yo estoy, como si querés volverlo así, es como si fuese una cadena. ¿Sí? Pero simplemente es un 1. Entonces, ya lo puedo meter dentro de un for, ya le puedo sumar. ¿Sí? O sea, está bueno. Bueno, esto es lo que les decía, etiqueta, ajá. Separadas por coma, acuérdense. Y el uso de la mayúscula es una recomendación. Ahí faltaría, yo agregaría que tiene que cerrarse con punto y coma. ¿Sí?
Cuando estamos haciendo esta la definición, en cualquier momento nosotros le podemos, con un igual, ponerle el nombre que nosotros queremos. Nosotros en cualquier momento podemos decir esto. Podemos decir, ajá, azul igual a 10. Bueno. Y a partir de ese valor, se incrementan de a 1. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá. Rojo arranca en 0, dijimos, ¿no? El siguiente verde en 1. Después yo pongo azul igual a 10. Listo. Si en el siguiente yo no pongo nada, sería 11. ¿Sí? Pero bueno, no. El siguiente yo le pongo un igual a 20. Ok. Ahora, amarillo es 21. ¿Sí? Amarillo es 21. Y yo puedo volver para atrás también si yo quiero. Puedo decir, ajá, naranja igual a 5. O sea, no importa si yo tengo algunas constantes con el mismo valor. No hay ningún problema. ¿Sí? Yo podría tener en mi programa un montón de constantes con define que todas sean iguales. Por ejemplo, lo que nos pasaba cuando teníamos una matriz cuadrada y teníamos un define con n y m y los dos eran 3. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, acá estos son constantes que tienen valor. ¿Se entendió esta parte? Si no pongo nada, arrancan 0. Si no pongo nada, van incrementándose de a 1. Y yo puedo poner un valor fijo con el igual, y a partir de ese, si no pongo nada, siguen incrementándose desde ese valor en 1. ¿Sí? Y bueno, volviendo al tema de los días de semana, yo hice este ejemplito. Tener en un día y entre llaves, acá lo puse así, uno al lado del otro, para que no se me vaya hacia abajo muy, digamos, para que pueda estar todo el programa en la pantalla. Pero sí, quedaría mucho más lindo si están uno abajo del otro. Y entonces escribo algo así, en un día, hoy. ¿Sí? Y puedo hacer esto. Hoy es igual a miércoles. ¿Ven? Hoy es igual a miércoles. Y entonces, y después yo puedo hacer preguntas como, por ejemplo, si hoy es igual a lunes, hay informática. ¿Lo ven? Entonces, vamos a hacer algo así. Vamos a hacer así, y ahora vamos a dejar más lindo. Esto les decía yo, ahí queda más lindo, ¿no? Entonces, al yo hacer esto, no hace falta, yo puedo referirme al miércoles en cualquier caso, ¿bien? Por ejemplo, acá, yo estoy refiriéndome a una variable, a una de estas constantes, así, directamente, sin nada, sin hacer mención del hoy, ¿está? No hace falta hablar sobre hoy. Vamos, fíjense, yo lo puedo sacar a esto. Voy a comentarlo. Yo puedo sacar esto. Y acá puedo poner, por ejemplo, un 1. ¿Ven? No existe una informativa 1. Claro, ¿por qué? Porque 1 no es igual a lunes, porque el lunes es igual a 0. ¿Sí? Puedo imprimir este valor. Vemos, son constantes. Yo puedo usar estas constantes solitas como constantes y listo. Pero lo que tiene de bueno es que yo puedo crear una variable. Puedo crear una variable que sea de este tipo, ¿sí? En un día. Y entonces yo le puedo cargar a este tipo de datos, yo le puedo cargar alguna de esas constantes. ¿Sí? Yo le puedo cargar algunas de esas constantes. Y entonces puedo, por ejemplo, imprimir así. Digamos, hacer un if
con lunes. ¿Sí? O si hoy es igual a lunes, entonces queda re claro el programa. De vuelta, siempre tratando de que los programas sean lo más legibles posible. Y este programita está muy bueno. Que ahí usando un for, ¿no? En un 2.c. Vamos a ver esto que está mejor ordenadito. Tenemos un arreglo acá de caracteres que no sé por qué lo escribí ahí afuera. Muy feo queda. No, bajar por ahí. Y miren, tengo un for que va desde hoy lunes, y mientras que hoy sea menor o igual a domingo, y le puedo ir haciendo hoy más. Y entonces en el printf yo pongo hoy es y un %s, y imprimo acá el nombre del arreglo. Nombre día de hoy. ¿Sí? Hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles. Y estas son cadenas que yo tengo acá en un arreglo de punteros acá. ¿Sí? Acá yo puedo escribir lo que yo quiera. Está bueno también este programa. Bueno, creo que este era el último que era el palo. Terminó. Terminó la unidad. Terminó la unidad. Esta es la unidad 9. ¿Preguntas? Entonces, en esto vimos estructuras, uniones, campos de bit y enumeraciones. Nadie va a preguntar nada. Bueno, esto tienen que practicarlo mucho. Supongo que se darán cuenta. Unidad 10. Ven aquí está. No puedo ver. Está. ¿Nadie tiene ninguna pregunta en serio? Arrancamos y cambiamos de tema. Yo lo tengo que asimilar todavía, profe. Después van a surgir dudas y se te voy a mandar por Telegram. Bueno, dale. Algo es algo. Un poco de feedback por lo menos. Bueno. Unidad 10. Manejo de archivos. Cuando decimos manejo de archivos nos referimos a escribir en el disco. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a leer archivos de texto, por ejemplo, del disco, o escribir archivos en el disco. Esto sería como cuando ustedes tienen una variable, le cargan un nombre a la variable, un valor a la variable, y cuando el programa termina, eso se pierde. Bueno, ¿cómo hacemos para mantenerlo? Mantener esa información, que no solamente puede ser una variable, obviamente. Estructuras, esto ya escala para arriba y nosotros podemos decir, bueno, no, tengo como armar una base de datos, ¿no? Un montón de información. Porque justamente me cuesta mucho cargarla a la información y la quiero mantener para usarla más adelante. ¿Sí? Entonces, la idea es poder escribir los archivos, poder editarlos, poder
Poder manejar información que se mantenga un poco más en el tiempo, ¿sí? Y para eso vamos a usar archivos. Y para usar archivos tenemos que entender un par de conceptos antes, ¿sí? En la computadora, y en particular en Linux, puede ser que sea más fácil esto trabajando desde Linux. Puede ser que sea más fácil trabajando desde Linux. En Windows también se puede. Pero habría que ver cómo hacemos con por ejemplo, con el Sinja, o desde dónde está corriendo el Sinja, de dónde tenemos guardadas las cosas, ¿sí? Y cómo son los nombres de los archivos. Si ustedes quieren cambiar de carpetas, van a tener que hacer algunas cosas más especiales. Debería andar igual en Windows y en Linux. Pero hay algunos conceptos de acá que vamos a ver que son específicamente de Linux, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto es así, ¿no? Todos los programas, si nosotros queremos que sirva para algo un programa, tiene que tener entradas y salidas, ¿sí? Porque puede ser que no necesite entrada, puede ser que los datos salgan de otro lado. Si llega a ser de un sensor, y bueno, serán de un sensor. Pero muchas veces en los programitas que nosotros hemos hecho, entran los datos desde el teclado. Siempre necesitamos salida, porque nosotros necesitamos ver cuál es el resultado de nuestro programa, ¿sí? Esa entrada in y esa salida out, en realidad son flujos de datos, ¿sí? Son flujos de datos. Y en la computadora existen unos flujos de datos estándar que están conectados al teclado justamente por defecto. El de entrada está conectado al teclado y el de salida está conectado a la pantalla, ¿sí? Y se llaman STD, de estándar, STD, acá. STD, no sé, no está, bueno. STD in, el de entrada, y STD out, el de salida, ¿sí? Por defecto, cuando el programa arranca, ya está conectado a la pantalla y al teclado, ¿sí? Y si usted se pone a pensar, C no tiene un comando, C no tiene un comando, una palabra clave, para trabajar con estos strings. Por eso, sí, pues ¿cómo que no? Si usamos scam, si usamos printf. Lo que pasa son funciones de la biblioteca estándar, o sea, son funciones que nosotros tenemos que incluir el st.h para tener todas esta capacidad de entrada-salida. Si no, el C en sí mismo no tiene esa capacidad, ¿sí? Bueno. Esto les decía, que están todas ahí, están declaradas, todos los prototipos están en stdio.h, ¿sí? Bueno, ¿y los streams qué son? Es esto, son simplemente flujo de bytes, ¿sí? Flujo de bytes que van de un lado para otro. Son flujos de bytes que van de un lado para otro. Esos son los streams. Y nosotros podemos interceptarlos, nosotros de hecho vamos a hacer eso, vamos a trabajar con esos flujos de datos, ¿sí? Los dispositivos de entrada son, o podrían ser el teclado, nosotros vamos a usar el teclado, el disco, nosotros vamos a usar, de hecho ya hemos usado el teclado, ahora vamos a usar el disco también, podría ser la red, trabajar desde la red, y siempre el flujo de datos es hacia la memoria, ¿sí? Y las salidas son bytes que van desde la memoria a algún dispositivo, por ejemplo, la pantalla, la impresora, el disco, la red, ¿tá? Entonces esto es lo que les decía, que cuando hay un programa comienza, hay 3 streams estándar que ya están predefinidos y que nosotros hasta ahora lo hemos estado usando, que justamente son el stdin, ¿sí? Que está conectado al teclado, el stdout, que está conectado a la pantalla, y hay un tercer stream que nosotros hasta ahora nunca nos preocupó, pero existe también, que es el stdr, que siempre que tiene salidas nuestro programa, lo manda hacia algún lado. Y nosotros lo tenemos conectado a la pantalla siempre. O sea, siempre que hay errores, viene hacia la pantalla.
Y obviamente el sistema operativo permite redireccionarlos hacia cualquier otro dispositivo, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos redirigir el stdout, lo podríamos apuntar al disco directo. Entonces nosotros ponemos un printf y no imprime nada, porque en realidad lo que está haciendo es, les está mandando el disco, ¿sí? Para hacer eso, nosotros vamos a tener un tipo nuevo de datos, que en realidad no es un tipo nuevo, sino que ya está predefinido. Esto es un puntero a file, se llama, ¿sí? Un puntero a file, que es una estructura que nosotros vamos a empezar a usar ahora. Y esta estructura está definida en stdio.h. ¿Sí? Siempre nosotros tengamos que trabajemos con un archivo, que trabajemos con cualquier stream, vamos a usar los punteros a file. Y acá es donde yo le decía que en Linux, digamos, una de las grandes ventajas que tiene Linux es que absolutamente todo en Linux se puede considerar un archivo. Todo se puede considerar un archivo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un dispositivo, el mouse, una cámara de video, bueno, la pantalla, el teclado, todo es un archivo, ¿sí? Todo se considera un archivo, y entonces la manera de trabajar es siempre la misma, ¿sí? Pues nosotros tendremos drivers diferentes. Tenemos un driver para el mouse, un driver para el teclado, un driver para la cámara. Pero a nivel de programación, a nivel del usuario, nosotros podemos tomarlo de la misma manera, o sea, usar las mismas funciones para acceder a estos dispositivos. Y entonces eso facilita muchísimo su uso, ¿sí? Bueno, para que vean un poquito, esto es información teórica, pero se la preguntamos en el parcial, ¿sí? El tipo file es una estructura que está definida, o sea, en algún lado dice struct file, ¿sí? Y adentro tiene un montón de cosas. Y está en stdio.h. Pero lo más importante que tiene es uno de sus miembros que se llama descriptor de archivo, que se llama así, file descriptor, fd, el miembro se llama fd, que es un entero, que tiene un numerito, que es un índice, o cuál es el índice que tiene que acceder el archivo en algo que se llama una tabla de archivos abiertos, que es donde tiene toda la información física de dónde está literalmente el archivito, ¿sí? Es medio complejo. Ahora lo vamos a aclarar acá. Ven que dice cada elemento de esa tabla contiene un FCB, bloque de control de archivo, que es la información para acceder al archivo, o sea, dónde está físicamente el archivo dentro del disco. Entonces, para eso usa eso, el bloque de control del archivo. Entonces, más o menos la forma tiene esto. Esto es el fopen, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Fopen es la función para abrir un archivo, ahora se las voy a explicar. Pero el fopen me devuelve justamente un puntero a file. Y el puntero a file tiene una estructura, que no importa la forma, pero tiene uno de sus miembros, yo les dije que era el file descriptor, ¿sí? Que supónganse que es este entero que está acá. Y ese file descriptor tiene un índice, que acá en este ejemplo es un 7. Ese 7 corresponde a la entrada 7, ¿sí? El índice 7 de la tabla de archivos abiertos que tiene el sistema operativo, ¿sí? Entonces, acá en este rengloncito de esta tabla está toda la información, ¿sí? Toda la información para abrir el archivo el clients.dat, que es, digamos, justamente que estoy tratando de abrir, ¿sí? Todo el manejo a nivel de sistema operativo está acá, en esta tablita, que a nosotros no nos importa. A nosotros, ¿qué es lo que nos importa? A nosotros nos importa que cuando nosotros abrimos
el archivo, nos devuelve un puntero y vamos a trabajar siempre con ese puntero, porque ese puntero tiene la información para poder acceder a esa tabla al sistema operativo. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que saber. Esto está en el Daytel y Daytel, así esta fotito está extraída del Daytel y Daytel, y si ustedes quieren pueden leerlo con mayor tranquilidad. ¿Sí? Pero es en esencia eso. Cuando abrimos un archivo, la función fopen devuelve el puntero a file. El puntero a file, acuérdense que es un puntero a una estructura. La estructura se llama file. Y uno de los miembros de esa estructura se llama file descriptor, FD. Y ese es que es simplemente un entero que nos indica cuál es el índice de la tabla de archivos abiertos que se tiene que usar para extraer esa información del archivo. ¿Sí? ¿Cómo se abren y se cierran? Tenemos dos funciones principales. Una se llama fopen y fclose para cerrar. ¿Sí? fopen y fclose. Obviamente necesitamos abrir los archivos y es súper importante cerrarlos cuando los dejamos de usar, ¿sí? Para que no se rompan los archivos. Ustedes saben que si por ahí no se cierra un archivo y se apaga el programa, puede llegar a dañarse el archivo, o sea, no se cierra de forma correcta. Entonces, acá está, fíjense que fopen, este es el prototipo de la función. fopen devuelve un puntero a file. O sea, lo que primero tenemos que hacer nosotros cuando tengamos un archivo, podemos ir haciendo algún ejercicio. Vamos a hacer así. Listo. Entonces yo lo que primero voy a hacer es voy a crear un archivo que se llame, un puntero del archivo que se llame file. Vamos a poner file pointer. Se suele poner así, fp, directamente. Entonces, yo ahora voy a recibir en fp lo que me devuelve la función fopen. ¿Sí? La función fopen espera dos cadenas. La función fopen espera dos cadenas. La primera, obviamente, es el nombre del archivo que yo quiero. Entonces, yo voy a escribir en un archivo, voy a escribir el saludo, el hola mundo, lo voy a escribir en el archivo. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a escribir el saludo. Saludo.txt. Y para decirle que voy a escribir, esto lo vamos a ver ahora en un ratito, para decirle que voy a escribir, le tengo que mandar, entre comillas también, un W. Que quiere decir que es para write, digamos, ¿no? Esto me va a abrir el archivo saludo.txt en modo de escritura. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en más detalles, pero cuando estoy en modo de escritura, si el archivo no existe, lo crea. ¿Sí? Si el archivo no existe, lo crea. Y termina con el fclose, obviamente. Y el fclose yo le paso el puntero que yo quería. ¿Sí? Listo, con esto, fíjense, vamos a salir. En mi directorio lo único que yo tengo es el archivo .c, obviamente. Y ahora voy a entrar al archivo, voy a correrlo y no va a hacer nada, pero al tratar de abrir este archivo y al no existir, lo va a crear y me va a crear un archivo vacío que se va a llamar saludo.txt. Y después lo va a cerrar. Y después voy a entonces encontrar... Ahí está. Terminó el programa y listo. Ahora, ¿qué voy a encontrar acá? Ahora voy a encontrar el archivo 1.c, voy a encontrar el saludo.txt y el a.out, que seguramente se creó cuando eso. Ahí está. El a.out, el archivo, y ahí está el saludo.txt, que no tiene nada dentro, ¿no? Saludo.txt no tiene nada. Vamos a volver al archivo. ¿Cómo se imprime? Con fprintf. Ahora, no sé si... A ver. Es que estaba queriendo ver si no me estaba para adelantar mucho. Pero bueno, no importa. Vamos a escribir rápido con fprintf. Es el mismo printf,
Es el mismo printf, nada más que le agregamos el f adelante, ¿sí? Porque es para imprimir un archivo. Y fíjense que es igual, nada más que el primer parámetro, en vez de ser la cadena, después sigue todo igual. El printf es igual siempre, nada más que al principio le agregamos en dónde queremos escribir. Y le tenemos que pasar un puntero a file. Y entonces, como le vamos a mandar un puntero a file, le vamos a mandar el fp, que es donde yo estoy por escribir, y después sí va, por ejemplo, el %s o directamente la cadena. Hola mundo. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a correr esto. Listo. No imprimió nada, porque es fprintf. ¿Sí? Salimos. Vamos a ver qué tiene saludo. Ahí está. Hola mundo. Ahí te imprimió en el archivo el hola mundo. Nosotros, por ejemplo, podríamos en vez de hacer esto, podríamos poner en el saludo, que no se llame más saludo, se llame i.txt, y vamos a imprimir el valor de i. 10i. Y vamos a hacerlo así. % de i. No imprime nada. Vamos a buscarlo. Apareció el i y está el saludo también. Vamos a borrar saludo, que ya no me sirve más. Y vamos a ver que tiene i. Y imprimió los valores de i del 0 al 10. ¿Se entiende? Una papa. Bueno. Entonces, fopen, vamos a abrir el archivo. Con fprintf ustedes pueden imprimir ustedes como ustedes quieran acá, ¿no? Pueden imprimir de vuelta acá. Y es igual a, por ejemplo, así. Vamos a abrir desde acá nomás. Ahí está. Es un printf, o sea, ustedes pueden mezclar variables con los calificadores, de ancho y con los calificadores de tipo y listo, chao. ¿Sí? Pueden hacer lo que ustedes quieran. Miren cómo se sobrescribe el archivo. Vuelvo a abrir el i y miren cómo, ¿qué pasó? Lo borró de vuelta. Es el mismo i, no tengo otro archivo. No me crea no me crea otro archivo porque ya existe el número, no, lo sobrescribe. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora eso lo vamos a aclarar en un minuto. Entonces, bueno, fopen necesita dos cadenas. ¿Sí? El primero el nombre de archivo y el siguiente es el modo de apertura, que eso es lo que viene ahora en la aclaración. ¿Sí? Y devuelve el stream, digamos, es como que conecta el archivo al flujo de datos y ahora entonces nosotros con ese flujo de datos podemos hacer lo que nosotros queremos. Hacer los fscanf, hacer los fprintf. Y siempre, siempre hay que hacer el close, fclose, y pasarle el fp. Pasarle, digamos, como está acá, ¿no? En que yo siempre, esto apenas arranca, usted tiene que poner esto. Abren el archivo y lo cierran el archivo. Y en el medio hacen lo que ustedes quieren. Pueden leerlo todo y después procesar y después empezar el procesamiento. Eso no hace falta, no hay problema. La clase que viene vamos a ver sobre esto. Tanto el fopen, ¿sí? El fopen, si no puede abrir el archivo, porque por ejemplo yo lo estoy tratando de abrir para escritura, ¿no? Imagínense que estamos en una Raspberry y la tarjeta de memoria está con protección de escritura. ¿Puede pasar? O queremos escribir un archivo en algún lugar no permitido en nuestro sistema operativo. No va a poder abrir para el archivo en forma de escritura y me va a devolver un null. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo permiso de escritura, ya sea porque la tarjeta está protegida, porque hubo algo con el sistema de archivos, porque
estoy en un lugar que no tengo permitido escribir. Entonces, si no puede, o fopen no puede abrir el archivo para escritura, me devuelve un null. Entonces yo tengo que chequear si me devolvió null o me devolvió un puntero. ¿Sí? Entonces generalmente lo que se hace es poner si fp es distinto de null, sigue. ¿Sí? Y si no, termina el programa porque no se puede usar. O bueno, capaz que no termina el programa, pero te va a decir, che, no voy a poder escribir los datos. Lo mismo con fclose. Si no se puede cerrar, te vuelve un 0. Perdón, 0 si se pudo cerrar y eof si no. eof es una constante que significa end of file. Y nosotros lo vamos a usar mucho para saber si llegamos al final de un archivo o no. Y acá están los modos de apertura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había dos constantes? Yo acá usé dos cadenas. La cadena del nombre y la cadena del modo de apertura. ¿Sí? Siempre, el fopen es siempre igual. No puede faltar ninguno de estos dos. Siempre es así, ¿no? Siempre es cadena del nombre del archivo, o puede ser una variable, lo que sea, ¿no? Puede ser un puntero, una cadena, puede ser un arreglo de caracteres, pero yo necesito que acá haya una cadena que me diga el nombre del archivo que yo tengo que abrir. ¿Sí? Y acá está el modo de apertura, también como una cadena. Y hay dos formas estándar de que se puede abrir. En modo texto o en modo binario. ¿Sí? Modo texto es lo que vamos a ver ahora, un ratito. No sé si llegamos o no, pero lo que estaba haciendo yo es modo texto. Es simplemente escribir como si fuese texto, así con un printf y listo. ¿Sí? Se puede imprimir de varias maneras. La más común es trabajar así en modo texto. Y en modo binario es como que nosotros es como trabajar más parecido a la memoria. ¿Sí? Es como que tratamos al archivo de forma más parecida como lo haríamos con la memoria. ¿Sí? Y en modo texto es simplemente trabajar con la pantalla, con el teclado. Es algo más parecido a lo que venimos haciendo siempre. En ambos casos se puede usar para lectura, para escritura o los dos. ¿Sí? Y esa letrita que yo puse ahí, que era W, era de write, se pone R para read, para leer. ¿Sí? Para leer es read, R para escribir es W. ¿Sí? Esto que les decía, si el archivo no existe, lo crea. Si el archivo no existe, lo crea, porque de hecho, cuando yo le puse saludo, no existía nada y lo creó. Y si existe, lo sobrescribe. Eso hay que tener cuidado, porque si nosotros lo que queremos es seguir agregando información, vamos a pisar. En el momento que nosotros ponemos W, la rompe. ¿Sí? Si nosotros queremos agregar información al final del archivo, tenemos que usar la A. A es para escribir en modo texto. Si no existe, lo crea el archivo. Pero si sí existe, va al final y escribe al final. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al saludo. A ver, volvamos hasta el saludo. Este es el cambio más antiguo. Saludo para W. Vamos a poner acá. Hola. ¿Listo? Vamos a abrir saludo. Ahí está. Ahí creo el hola. ¿Sí? Si yo vuelvo a correr este programa, muchas veces, no importa. Yo voy y busco el saludo. Saludo. Sigue teniendo un hola. Pero yo pongo la A. Acá pongo A. Corro una vez. Corro otra vez. Corro otra vez. Y voy y abro el saludo. Oh. Vamos. Saludo. Ahí está. Cada vez que yo corrí el programa, fue agregando un nuevo mensaje. Incluso, obviamente, ¿no? Si yo cambio ahora esto.
Eso es una gran queja por esto. Ahí está, ahí lo creo. Ahí me puso eso porque no lo cerré el archivo. Porque lo tengo abierto en dos lugares. O sea, lo tengo abierto, el BIM lo tiene abierto. Y yo estoy abriendo el archivo y tratando de escribirle algo. Entonces ahí hubo una mini queja de mi BIM. Me dijo, che, te actualicé el archivo. Pero más vale cerrarlo y listo. Entonces acá yo sigo así, sigo así. Lo abro. Ahí está. ¿Ven? Va agregando al final. Y si yo pongo el W, obviamente me lo sobrescribe, borra todo lo que tenía y le pone lo que le toca. ¿Estamos? Esos son los modos que hay de texto. Se puede poner un signo más también, que es como que le está diciendo, bueno, también podés escribir. ¿Sí? Si vos pones R más, es como que es para lectura, pero también es para escritura. ¿Sí? La diferencia es que el archivo tiene que existir, porque yo lo estoy abriendo en modo R, digamos, R más, R y algo más. Bueno. En cambio, si yo escribo, hago con W y R, también puedo leer y escribir, nada más que si el archivo no existe lo crea y si existe lo sobrescribe. ¿Sí? O sea, ahí hay una gran diferencia. En ambos casos se puede leer y escribir, pero en el caso de R+, el archivo tiene que existir, y en el caso de W+, si no existe lo crea, y si existe lo sobrescribe. ¿Sí? Bueno. Y el A+, es como que también sirve para leer y escribir, si no existe lo crea, y cuando yo pongo los printf siempre escribe al final. ¿Sí? Siempre escribe al final. Esos son los modos de texto. Y los modos binarios, que lo vamos a ver posiblemente sobre la clase que viene, es todo lo mismo, pero agregándole una B. Todo igual, pero agregando una B. Bueno, miren este ejemplo de redirección. Está muy bueno. Claro, pues yo me adelanté, eso es lo que yo les decía, me estoy adelantando un poco. Pues miren, como primer ejemplo, yo es como que hago esto. No definí file, pero ¿qué pasa? Yo les dije que siempre estaba el stdout y el stdin están por defecto ya conectados. El stdout ya está conectado con la pantalla. ¿Sí? Y entonces, este programa está bueno porque lo que primero hace cuando empieza el programa es cierra el stdout. Cierra el stdout, porque es un puntero a file, y lo redirige a un archivo que se llama salida.txt. ¿Sí? Y entonces después pone el printf, no fprintf, ¿no? Fíjense, es printf, porque el printf es la salida, digamos, para imprimir por pantalla. Printf, simplemente. Pero ahora, como la pantalla está conectada al archivo, en realidad imprime el archivo. Eso, digamos, está bueno. ¿Lo ven eso? Acá. Cierro el stream. Apenas empieza, cierro el stdout. Y stdout, se los voy a mostrar. Está new, esto está en USR. Include stdio. Acá está. ¿Ven? stdout es un puntero. Después, luego veremos esto. Pero stdout es un puntero a file. ¿Lo ven? stdin es un puntero a file. stdir es un puntero a file. Esto es lo que yo les decía. Apenas empieza el programa, al ustedes cargar stdio.h, ya por defecto tiene esto ya está creado. ¿Sí? Ya están creados estos punteros.
dice son externos, quiere decir que están en otro lado, definidos en serie. Pero bueno. Entonces, lo que yo hago es simplemente decirle, no, cerrame ese file, cerralo, y abrime este archivo, y vamos a conectar ese archivo. Y le mandamos el printf. Y esa es la diferencia del printf. El printf no le estoy diciendo en qué stream, porque si no le digo nada, ¿a dónde va? A stdout. ¿Sí? Si no le digo nada, es a stdout. Pero justamente lo que les digo es que no está imprimiendo nada. ¿Por qué no imprime nada? Y porque stdout ya no está más conectado a la pantalla. Ahora stdout está conectado al archivo salida. Entonces, si vamos al archivo salida, new, salida.txt, ahí está. Ahí está Lolamundo. Entonces es como que se cierra un stream y se vuelve a abrir, pero redireccionado. Bueno, ahí está explicado. No muestra nada en pantalla, listo. Esa es toda la explicación. Bueno. Y después viene la lectura de los streams, que vamos a verlo en la clase que viene. ¿Sí? O sea, vimos todo hasta cierre y apertura de esto. ¿Preguntas?